El actual Dalai Lama, que se representa al mundo como un hombre sagrado a quien no le interesan las cosas materiales y que además tiene un premio Nobel de la Paz, fue el principal dueño de siervos del Tíbet. Era dueño de todo el país y de sus habitantes. Su familia disponía de 27 fincas, 36 prados, 6.170 siervos y 102 esclavos domésticos. O eso es lo que afirma China. Es increíble en China como cuando cambias de provincia cambian todas las costumbres y cambia todo el escenario totalmente. Hemos venido de un país musulmán, que parecía el que estuviéramos, a un país de monjes. Ahora mismo nos encontramos en una prefectura autónoma tibetana y es que en toda esta zona de China, aunque no estamos en el Tíbet, hay mucha influencia tibetana y de hecho hay zonas que se consideran prefecturas autónomas tibetanas porque más del 65% de su población es de este tipo de etnia, la tibetana. Así que por eso se les ha dado este nombre. La visión que muchos occidentales tenemos del Tíbet es la de un paraíso en las alturas y dirigido por unos bondadosos monjes cuya representación era el Dalai Lama. ¿Pero esto era así realmente? Tenemos dos versiones de la historia. La de los textos oficiales chinos, donde el Tíbet era más bien un régimen feudal en cuya cima estaba el Dalai Lama, los monjes y la nobleza, que vivían a costa de una población sometida a todo tipo de abusos. Y lo que dicen los medios occidentales. Se podría decir que la mayoría sabemos que la provincia del Tíbet, que pertenece a China, quiere una cierta independencia, o eso es lo que nos llega a la otra parte del mundo. Primero hay que recalcar que el Tíbet fue independiente entre 1911 y 1951. Antes perteneció a Mongolia, China e incluso al Reino Unido. De hecho, como siempre, es extraño y es difícil saber qué pasa aquí, porque lo que es la cultura tibetana goza de cierto reconocimiento en esta provincia. Se ven muchas banderitas de estas tibetanas, o los idiomas están primero todas las señales en tibetano y luego en chino. Nos han invitado a entrar a una casa tibetana típica de la región y yo flipo porque es como un patio ahora mismo con puertas. Aquí hay como una mesa donde comen. Estoy viendo las cocinas y yo creo que aquí vivirán varias familias. En esta zona del Tíbet hace frío, hace mucho frío. Las casas tienen invenciones muy raras, muy distintas a lo que estamos habituados a ver para calentarlas. Y esto es lo que hacen. Hacen una estufa gigante y encima de la estufa ponen lo que es su salón para estar totalmente en calor y calentitos y agradables. Bueno, pues nos han invitado a subir a la azotea y mirad que el suelo es todo de adobe, pero no solo de esta, sino de todas las casas que vemos alrededor. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, villa, pueblo, esto. Y también un montón de banderas, todas las veis, todas las banderas tibetanas. Incluso podemos ver una estufa por allá al fondo. Y obviamente las montañas de fondo, que son brutales. Aquí la diferencia clara es que en muchos sitios de China el tema del budismo es más como una atracción turística, los templos budistas, pero aquí se nota el respeto, los monjes caminando por todos lados, que la gente viene aquí a orar, no hay turistas. Además estamos dentro de la estupa. La estupa es el ataúd de Buda y por eso en la mayoría de sitios en las estupas se dejan las reliquias. Y además es que las imágenes budistas que se enseñan en esta región son muy distintas a las imágenes que puedes ver en cualquier otro lugar del mundo que practica el budismo. Aquí, por ejemplo, se ve Buda con el pelo azul, que es el Buda de la sanación, un Buda que yo no había visto en ningún otro sitio. De hecho, la zona del Tíbet ha pertenecido durante la mayor parte de su existencia a China o a Mongolia y luego al feudalismo. Solo 626 personas poseían el 93% de la tierra y la riqueza. El 80% de la población eran siervos y sí, estos datos los da China. Pero los estudios occidentales no están en desacuerdo con la afirmación china de que el Tíbet tenía una forma particular de relaciones sociales, solo en cómo eran tratados los siervos y esclavos. Hola. Y aunque ahora mismo no estamos en el Tíbet,
Estamos en una zona muy influenciada y lo vemos en, por ejemplo, este monasterio que tengo aquí detrás, que aunque no se puede llamar monasterio como tal porque no hay un templo construido, sino que simplemente se han hecho grutas dentro de la roca, podéis ver las banderitas, podéis ver toda la influencia y todos los budas que hay dentro con características tibetanas. Mirad estas banderas tibetanas. Están las oraciones escritas en tibetano y tienen un caballo o a veces un Buda en el medio. Y es que estas banderas quizás son lo más característico del budismo tibetano, porque solo se encuentran en este tipo de budismo y es una manera de orar. Tú escribes en las banderas tu plegaria y cada vez que pase el viento, como está pasando ahora, equivaldrá a una oración tuya. Si no tienes tiempo de ir al templo a rezar, con que hagas una banderita ya estarás rezando toda tu vida. Este sitio es muy auténtico, ¿eh? O sea, solo la paz que se siente. Ahora hay que entrar dentro de las grutas, vais a ver que hay unas escaleras, las que tenemos que subir a la especie de pagoda que hay, y dicen que son muchos escalones, muchos túneles, pero que la experiencia merece la pena. Vamos a ver. Techo de verdad que es bastante bajito. ¡Qué precario esto! Dios mío, qué miedo, chaval. ¡Oh! No es cualquier cosa, ¿eh? Eso se suelta y ya te digo yo que la palmas. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Guau, guau, guau! Son escaleras y escaleras. Mira, es que de ahí a escalar no hay nada, ¿eh? Yo he subido esto, pero he llegado aquí y he estado para poner pies o esto, y luego sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Así que yo ya me quedo aquí. Me toca quitarme la mochila para poder pasar y bajar, bueno, prácticamente sentado. Ya vais a ver la diferencia. Es que literal, que no quepo con la mochila en la espalda. Mochila aquí, a la mierda. Todos hemos oído hablar del Tíbet, nunca hemos sabido exactamente qué es o cómo, qué es lo que ha vivido o qué es lo que ha pasado en el Tíbet en sí. La palabra mujer, Kimen, significa nacido inferior. Tenían que rezar que yo abandone este cuerpo femenino y renazca como varón. Un hombre con dinero podía tener muchas esposas y uno con pocas tierras tenía que compartir una mujer con todos sus hermanos. Por lo contrario, los estudios occidentales dicen que hay evidencia limitada sobre esto. Y es que hasta el 1950 y con la ocupación china hubo un sistema feudal. No había electricidad, ni carreteras, ni hospitales, ni casi escuelas en 1950 y por eso la esperanza de vida era de 35 años. El 95% de la población era analfabeta. Aunque muchos justifican esto por la pobreza del país en ese entonces. Y ahora que estamos aquí, en lo que dicen que es escuela budista tibetana más importante y más grande fuera del Tíbet, de la provincia del Tíbet, es que te das cuenta que pasear por todas estas zonas de China es como yo me imaginaba estar en el Tíbet. Y hemos visto una diferencia muy clara entre el budismo, por ejemplo, en Japón, país donde hemos estado, y aquí. O sea, es increíble la devoción de la gente, cómo rezan. Yo nunca había visto una forma de rezar así. O sea, es increíble, se tumban completamente al suelo y muchísima gente muy devota con las cuentas en la mano todo el rato, dando vuelta a los templos para rezar. Y claro, es que todo esto lleva a que sea una religión o que sea una forma de vivir el budismo de una forma mucho más extrema o mucho más dedicada al budismo. Una pregunta que se nos pasa así por la cabeza, ¿no? ¿Este tipo de prácticas son mejor o peor para la sociedad que las práctica? Como siempre con estas cosas y como ya ha pasado con otros temas que hemos cubierto en el canal, no hay una verdad absoluta. No se puede saber si lo que hizo China al entrar al Tíbet fue mejor o fue peor para el Tíbet. Lo que sí que se sabe es que, por ejemplo, Estados Unidos entrenó agentes tibetanos para luchar contra la China comunista.
y ya se sabe que cuando Estados Unidos mete la mano, algo pasa. Y la historia oficial no siempre es la que te cuentan. A mí hay varios datos que me perturban un poco y que no entiendo, porque realmente si tanto quieren reprimir esta etnia, que es lo que se supone que es lo que leemos en todos lados, ¿cómo es posible que existan todas estas zonas en la China, o sea, en la China, no en la provincia del Tíbet, sino dentro de la propia China? ¿Y qué hace aquí esta gente? Primero, ¿cómo construyen todos estos palacios? ¿Cómo dejan que estos recintos existan, que la gente turista pueda visitarlos y que ellos mismos vivan aquí y promuevan su religión? Y segundo, ¿por qué la gente del Tíbet, que incluso abandonó la provincia del Tíbet y vino a estos lugares, por qué vino aquí, a China, si lo que quieren es deshacerse de China? Los tibetanos sostienen que en el Tíbet existen campos de reeducación, que la población tibetana en el Tíbet ahora es solo del 20%, que intentan convencerlos con comida y regalos en los propios monasterios para que no hablen, para que solo obedezcan y olviden sus raíces. Lo que está claro es que siempre hay dos versiones de la historia y que nunca sabremos la verdad absoluta de todo esto.